Juan Astuvilca, decano del Colegio Médico de Lima, está justamente con nosotros y le damos la bienvenida y las felicitaciones, cuanto cabe. Doctor Astuvilca, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo está? Buenas tardes, Fátima. Muchas gracias por la entrevista. A usted, doctor. Gracias a usted. Sí, la importancia, digamos, ¿no? De la medicina, de la ciencia, pero también lo mucho que ha perdido la medicina. Hablo justamente de médicos peruanos en esta situación de emergencia, doctor Astuvilca. Sus impresiones al respecto. Bueno, sí, esta conmemoración del Día de la Medicina Peruana para este año es bastante distinto, es bastante especial, debido pues a que muchos de nuestros colegas han estado batallando en primera línea de defensa, siguen batallando y continuarán batallando no solamente frente a esta pandemia, sino también frente a todos los males que tenemos endémicos en nuestro país, que existen, como la tuberculosis, como el VIH-Sida, como la malaria, el dengue, que existen en nuestro país y que lamentablemente por el sistema de salud aún deficitario, que se ha agudizado más aún durante el transcurso de esta pandemia, pues lamentablemente tienen que batallar en medio de unas condiciones inadecuadas, pero a pesar de todo eso están dando pues una gran lucha, están sacrificando muchas veces sus propias vidas para cuidar la salud y la vida de todos nuestros peruanos y peruanas. Uh-huh. Ahora, doctora Astuvilca, más allá de monumentos, ¿no?, que se hagan en honor a tantos médicos que lamentablemente han perdido la vida, o personal de salud que han perdido la vida en medio de esta pandemia, más allá de pronunciamientos o saludos y felicitaciones o agradecimientos, hay una deuda, entiendo, gigante con los profesionales de la salud, con todos los profesionales de la salud, no solo con los médicos, y que se ha visto mucho más reflejada en estos tiempos de pandemia, donde se necesitaba que ustedes tengan pues la seguridad de realizar sus actividades profesionales, y no han tenido. Incluso hasta ahora hay muchos que acusan que tienen que proveerse de lo necesario para evitar contagiarse. ¿Cuál, si usted pudiera definir en algunos puntos aquella deuda que de parte del gobierno, del Estado hay en relación a los profesionales de la salud, cuál serían? Es correcto, Fátima. Mira, en medio de esta pandemia, nuestro gobierno ha salido a mencionar en muchos medios de comunicación que homenajea, que reconoce como héroes de la salud a nuestros valerosos médicos y personal de salud que sigue batallando, pero lamentablemente es muy contradictorio esta versión porque el gobierno ha declarado hace poco anti-inconstitucional un proyecto de ley que finalmente reconoce el nombramiento y el acceso automático de mucho personal de salud. Pues es paradójico porque en un momento de crisis, de difícil acceso a los equipos de protección personal, el gobierno creemos que debió pues hacer todos los esfuerzos necesarios para que pueda proveer de esos equipos indispensables a nuestro personal de salud y evitar que se contagien. Además, pues la reivindicación laboral a través de la promulgación de contratos estables, unos contratos que podrían asegurar al personal de salud que tengan un seguro de vida, un seguro de salud, con reconocimiento de las bonificaciones que hasta ahora, hasta la fecha, no se dan, y que lamentablemente pues eso repercute en solamente contratos temporales que cuando se acaban lamentablemente pues no le permiten tener esa tranquilidad y esa seguridad al médico y a sus familias de que vayan a tener un contrato posteriormente termine la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues nosotros como Colegio Médico siempre hemos pedido al gobierno que debemos reconocer, y la mejor forma de homenajear a nuestros médicos es dignificando su trabajo y reconociendo, revalorizando la modalidad de contrato que debe existir y que debe ser una modalidad ya de contrato estable, ya eliminar por completo los terceros, eliminar los CAS, que muchas veces pues son muy precarios y no le dan la estabilidad que requiere el médico en este momento para él y para su familia. Doctora Astuvilca, pero a ver, a través de servir, ese no debería ser el camino también para los trabajadores de salud, y finalmente llevar la meritocracia no solamente al sector salud, que bien se lo ha ganado y justamente por lo que hemos vivido en esta pandemia, sino a todos los sectores del Estado, porque creo que la pandemia ha desnudado no solamente las carencias del sector salud, sino finalmente el Estado en toda su magnitud. Así es correcto. Mira, hay muchas alternativas, definitivamente hay que aprender de lo que se ha ejecutado de manera incorrecta. Hay muchas intervenciones o estrategias para poder revalorizar el trabajo del médico y personal de salud que no han funcionado, algunas que sí, pero todo esto se enmarca en un trabajo serio y que trascienda gestiones de gobierno
con el establecimiento de una política nacional de salud, o sea, una reforma realmente del sistema sanitario, planteando un sistema único de salud y que no existan estos subsectores que lamentablemente atomizan más la prestación de los servicios de los diferentes establecimientos en salud en nuestro país. No puede ser posible que haya una desarticulación entre los establecimientos del Ministerio de Salud, de Fuerzas Armadas, de Salud, de los gobiernos regionales, donde todavía el MINSA no ejerce un verdadero rol rector, que es el que debería estar, y existe una ley ya promulgada para establecer la rectoría del Ministerio de Salud. Sin embargo, hasta la fecha no tiene reglamento, ¿no? Y lamentablemente no se puede ejecutar, ¿no? La verdadera actividad rectora de parte del Ministerio de Salud a nivel nacional, ¿no? Entonces todo pasa por también sentarse a plantear realmente de una manera objetiva y seria el sistema, la reforma del sistema sanitario en nuestro país, pero que trascienda definitivamente gestiones. No puede ser posible que cada gobierno de turno pues plantee algunas medidas que lamentablemente el siguiente gobierno no las toma, ¿no? De acuerdo. Correcto. Doctora Zubilca, si le parece podemos pasar también al tema de la pandemia y si le parece usted también criticable que se esté haciendo, digamos, o sumando la mayoría de las esperanzas a la vacuna, que sin duda es importante para poder volver a una normalidad, pero que no se está dando la prioridad necesaria al tema, por ejemplo, de las pruebas rápidas moleculares que son tan necesarias, o al seguimiento de contactos que en otras partes del mundo ha permitido menguar un poco el daño de la pandemia, el daño económico me refiero también, porque es importante poder activar las distintas actividades en el país. Sí, es correcto. Mira, lo que más se podría decir no hemos tenido como país una prioridad o no hemos tenido una mayor atención es en el rastreo de contactos, el seguimiento de los contactos, ¿no? Si otros países le aplicaron de manera bastante efectiva este rastreo y seguimiento de contactos, pues no tuvieron las repercusiones que nosotros hemos tenido como país. Nosotros tenemos una de las más altas tasas de mortalidad en el mundo por millón de habitantes y además una de la mayor cantidad de casos infectados acumulados hasta el momento. Entonces creemos, pues, desde el punto de vista epidemiológico, que el rastreo de contactos en toda epidemia tiene que ser oportuno y eficaz. Acá de repente sí fue oportuno, porque fuimos uno de los primeros países donde se cierran las fronteras, ¿no? Se aplica toda la normativa que debería pues darse en todo el país para prevenir y controlar esta enfermedad. Sin embargo, no se hizo efectiva esta medida epidemiológica que es tan importante, que es rastrear a los contactos, ¿no? Que si lo hubiéramos hecho, de repente el escenario hubiera sido más favorable a estas alturas. Eso y Ok, las doctor, pruebas, pero no lo hicimos. La pregunta es, hemos empezado a hacerla aprovechando justamente que estamos en una baja, pero que, como ha dicho la ministra, podría venir el rebrote a fines de octubre o inicios de noviembre. Así es correcto, ¿no? Porque nosotros ahora mismo estamos activando nuestra economía. Siempre cuando hay una activación económica de cualquiera de las fases va a existir un riesgo de tener un repunte de casos. Ese repunte de casos quizás va a ser de manera controlada, pero cuando no es de manera controlada, o sea, no es un número que es por encima de lo esperado, lamentablemente vamos a tener una nueva ola de contagios, ¿no? Lo cual pues implicaría de repente el retorno a otras medidas más drásticas en muchas de las regiones donde se presenten. Entonces, pues sí, hay un riesgo definitivamente de que haya un repunte de casos, más o menos finalizando noviembre, inicio de diciembre, porque estamos viendo pues que otra vez las personas se están relajando al recibir noticias, como ustedes mencionaban, de esperanzadoras de la introducción de la vacuna, de la autorización de la vacuna en todos los países, y lamentablemente eso relaja pues las medidas que ya tenían que aplicarse la población, ¿no? Pero es que es un discurso politiquero que llama la atención, pero doctor, le hacía la pregunta, o sea, no hemos arrancado ni siquiera la posibilidad de que en las próximas semanas tengamos este tema de el contact tracing, el seguimiento de contactos. ¿No hemos arrancado esa posibilidad? ¿O sí? ¿Hay algo que se está generando ya? Bueno, el seguimiento y el rastreo de contactos sí se ha dado, pero no se ha dado de manera correcta, no se ha dado de una manera
como debería darse de manera masiva, porque si ahorita mismo pues ya es difícil hacer un seguimiento y rastreo de contactos realmente eficiente, porque se debió hacer cuando teníamos una situación todavía bastante pequeña, o sea, teníamos una curva que recién estaba en ascenso. Ahora la transmisión es comunitaria, ya es muy complicado hacer un rastreo y un seguimiento de todos los contactos, porque implicaría tener más personal de salud. O sea, lo que iba a ver que nosotros como país fallamos al inicio, ¿no? Donde era la situación recién incipiente, y ahí pues teníamos seguramente la suficiente cantidad de personal de salud para que pueda hacer ese trabajo de una manera bastante estricta. Pero ¿no? Ahora, igual es una locura que no se empiece, que ni siquiera se intente, doctor. Fátima, perdón. No, es que justamente voy a eso. Quizá ahora hay mucho más contagiados, pero si pudiéramos controlar a un porcentaje importante de estos, ¿verdad? Sí que evitaríamos que nuevamente los hospitales colapsen. Se está hablando de que va a venir una segunda ola, y este debería ser uno de los pilares, porque ha resultado, beneficioso en otras zonas del mundo. Ahora, se ha dicho pues que se hace un seguimiento de contactos haciendo las pruebas rápidas, además cuando se hace la visita por la operación Taita. Pero hablamos de pruebas rápidas nuevamente, o sea, de no identificar a la persona que tiene el virus adentro y que puede contagiar a otras personas con vulnerabilidad. Entonces allí partimos mal. Doctora Zubilco, usted también compartirá la idea, porque estas pruebas y también las pruebas de antígenos no van a permitir detectar a la persona con el virus activo o la capacidad activa de infectar. Usted usará seguramente los términos adecuados. Por allí pasa también el problema. Ni siquiera en la operación Taita eso está funcionando como debería. Es correcto, ¿no? Definitivamente tenemos para diagnosticar esta enfermedad las pruebas rápidas o pruebas serológicas y las pruebas moleculares, ¿no? Tenemos un déficit de pruebas moleculares, no, evidentemente pues no tenemos la misma cantidad de pruebas moleculares que las rápidas, pero tienen que saber aplicarse, porque si bien es cierto, pues la sensibilidad, la especificidad de estas pruebas rápidas no son tan altas como la prueba molecular, y que por tanto en muchas de las situaciones sí tendrían que aplicarse pruebas moleculares para poder frenar un poco el contagio, porque tenemos una alta probabilidad de tener valores falsos positivos o falsos negativos por parte de estas pruebas rápidas, ¿no? Sin embargo, pues estas pruebas rápidas también se han estado diciéndole que no sirven, o sea, que sirven en determinados momentos y en determinadas circunstancias, ¿no? Pero pues son un complemento y hay que saber utilizarlas. El diagnóstico tiene que ser integral. Muchas veces pues la clínica, la desaturación de oxígeno, una tomografía de tórax pueden dar el diagnóstico clínico de COVID sin necesidad de tener una positividad a la prueba rápida o la prueba molecular. Por tanto, pues doctor, en definitiva, nosotros sí estamos fallando pues en el rastreo y rápido de los contactos de estos casos que ya están confirmados como COVID, ¿no? Doctor, usted decía que son complementarias, pero, a ver, claro, pueden ser complementarias, pero hasta la OMS ya ha dicho, señores, pasen todos a las moleculares, las otras las usan, pero no quieran, digamos, hacer una equivalencia entre las rápidas y finalmente las moleculares. Entonces, la pregunta es directa. ¿Cree usted que el gobierno, digamos, ha hecho eco de ese pedido y que está girando a las pruebas moleculares? ¿Está virando a más pruebas moleculares que rápidas? Porque todavía no vemos eso en la realidad, en la cantidad de pruebas moleculares que se hacen. No lo vemos ni en la importación de pruebas, y lo que es más grave aún desde mi punto de vista, no vemos en la facilidad para que las pruebas moleculares rápidas hechas, desarrolladas aquí en Perú, que solamente falta que les digan qué tienen que cumplir para ser validadas, puedan llegar al mercado y ser usadas por el resto de peruanos que, como dice Fátima, no nos va a desaparecer el virus, pero van a hacer la vida un poco más llevadera desde el punto de vista económico, pero también psicológico. Va a permitir que por ahí una persona se pueda hacer la prueba por 80 soles, tenga el resultado en 15 minutos y pueda ir a visitar a ese padre que no ve hace meses. Es correcto, sí. La OMS nos indicó que todos los países debemos virar hacia las pruebas moleculares. Es correcto, y ese es el esfuerzo que tienen que hacer todos los países, incluido el nuestro. O sea, el tratar de que ya no se apliquen las pruebas rápidas si tengo pruebas moleculares. Pero lamentablemente pues en nuestro país no tenemos la cantidad suficiente de pruebas moleculares, por eso que la ministra indica ello, ¿no? Que no tenemos cantidad suficiente, entonces se están haciendo las pruebas rápidas, y sí sirven, es cierto, sirven, pero no son tan eficaces como las pruebas moleculares. Por eso que la recomendación a nivel internacional es todos los países deben virar a las pruebas moleculares, porque son más exactas y tendremos pues mayor posibilidad de tener realmente diagnosticado a una persona enferma y poder tratar oportunamente y hacer las intervenciones que requiere el país, ¿no? De acuerdo. Para ir terminando también, doctor, ¿cómo los encuentra esta posibilidad de una
segunda ola, un rebrote al personal médico en nuestro país. Entiendo que seguramente un aspecto positivo es el conocimiento del tratamiento, ¿no? En la etapa de hospitalización o en el primer estadio de la enfermedad y también en UCI. Pero algo más, coméntenos, por favor, porque entiendo también que hay menos personal de salud en nuestro país, dada la cantidad de enfermos y también de fallecidos. Sí, bueno, definitivamente pues siempre las segundas olas o los segundos picos de casos pues en medio de una pandemia que no conocemos, siempre debería agarrarnos como país con mejor conocimiento de la enfermedad, con mejor conocimiento de nuestro sistema de salud, ¿no? Y debería ser menos intensa que la primera. Sin embargo, pues, como bien mencionas, hay déficit de personal de salud. Muchos de nuestros colegas, por tener factores de riesgo, están en las casas, están guardando pues el aislamiento que se les pide. Y además muchos de ellos, de los jóvenes, ya infectaron, ¿no? O algunos están todavía pues guardando cuarentena, algunos están hospitalizados o en unidad de cuidados intensivos y están pues literalmente pues jugándose la vida en cada uno de los hospitales. Entonces, definitivamente nos agarra con un déficit de personal de salud. Si bien es cierto, pues el conocimiento de la población ya se ha dado y tiene que ser pues una lección aprendida durante esta primera etapa de la enfermedad. Sin embargo, pues nuestro sistema sanitario tiene que poner todos los recursos y tener la decisión política de no escatimar recursos, no escatimar pues decisiones importantes para tratar de ser más radicales y frenar pues esta segunda ola de contagio y que no sea tan intensa como la primera, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias y el agradecimiento va por toda la labor que vienen desempeñando en esos tiempos tan difíciles.